respuesta muy clara y tal vez Leandro puede ser más preciso respecto a la situación argentina. Creo que el Poder Judicial argentino lo que buscó fue debilitar al gobierno anterior para que llegara, valga la redundancia, extremadamente débil a un proceso electoral, no que cayera. Creo que en el caso de Brasil sí el objetivo era derrocar a Dilma Rousseff y que hubo una trama judicial, política, mediática que tenía ese objetivo. Fíjense que incluso la trama judicial impidió que Lula da Silva asumiera como jefe de gabinete. Yo recuerdo que en ese momento busqué otros ejemplos y la verdad no encontré de un caso que un poder judicial impidiera que alguien asumiera como jefe de gabinete, que es como una especie de primer ministro. O sea, es insólito que no pueda asumir como jefe de gabinete y no pudo. Eso marca el poder efectivamente que tenía o que tiene el poder judicial en Brasil o en otras situaciones donde se buscó derrocar a los gobiernos. Creo que el gran problema que tenía la derecha brasileña, que sigue teniendo, aunque lo ha cortado por ahora, y que Leandro de alguna manera lo esbozó, le voy a dar una vuelta de tuerca, era la continuidad de 20 años en el poder del PT. Lula asume el 1 de enero de 2013. En el 2018 hay elecciones. Si esto continuaba con Dilma terminando su mandato y Lula se presentaba, todo incondicional, se presentaba a las elecciones de 2018 y las ganaba y asumía el 1 de enero de 2019 hasta el 1 de enero de 2023, son 20 años de PT. Y por más que sea un PT que le ha dado la espalda a muchos reclamos populares y aplicó medidas neoliberales y fue extremadamente contradictorio, para decirlo en un lenguaje muy claro, el sector empresarial, oligárquico, aquellos que construyeron el Brasil, saben que el PT no es del palo. Es lo mismo como a veces el peronismo, ¿no? Como hecho maldito. O sea, no es del palo, no se puede confiar. Se puede confiar en un Menem, pero puede venir un Néstor y te da todo vuelta. La derecha no es así, puede confiar en su propia gente. Saben que alguno se puede bandear, puede traicionar, pero no va a tejer alianzas por lo general, Zelaya fue un caso particular, por lo general no teje alianzas con los movimientos populares. Lula puede poner a un economista neoliberal al frente del Banco Central, pero nunca pierde la esencia con lo popular. Siempre hay un movimiento sin tierra, siempre hay un movimiento sin techo, siempre está el tema de la reforma agraria allí rondando, él siempre está con el tema de los orígenes y la clase trabajadora. Por eso digo, en síntesis, no es del palo. Por eso había que evitar que Lula se presentara. Por eso, en esa votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados, algunos diputados lo decían abiertamente: fora Dilma, fora Lula, fora PT. Esa era la consigna, destruir completamente a ese movimiento popular. Por eso fue muy claro toda la movida que hubo durante el año pasado y este año para derrocarla. Creo que el caso argentino es diferente, entre otras cosas porque no se provocó eso, ni siquiera con el tema de las retenciones ahí cuando apareció la palabra destituyente, que me parecía muy interesante. Creo que no se pretendía llegar a eso, puedo estar equivocado, creo que no se pretendía llegar a eso. O no pudieron. En esta línea de intentar hacer autocrítica, pero no de personas, sin descalificar a nadie, sino por ahí de ideas, tomo otra idea, siempre robar es más interesante que producir, de Lula, que hace una autocrítica sobre también los proyectos nacionales, y me parece que pone un ejemplo que es muy interesante. Dice: nosotros logramos transformarle la vida a los brasileros de la puerta de la casa para adentro, con la bolsa de comida, con la notebook, con la asignación universal, por ejemplo, podríamos decir acá, ensanchando la base previsional, ¿no? Le incorporamos a la gente al consumo, pero transformamos su vida de la puerta de su casa para adentro.
¿Qué nos faltó? Transformar la vida de la gente de la puerta de la casa para afuera. Y eso también es un cambio de mentalidad. Porque una cosa es incentivar la idea del consumo y el ciudadano consumidor, y otra cosa es incentivar la idea del espacio público, ¿no? De la interrelación. Y ahí todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la pobreza, con los vínculos sociales, ¿no es cierto? Que todavía, con los servicios públicos esenciales, que todavía me parece que es una asignación de todos estos proyectos nacionales y populares en América Latina. Como decía también Pedro, siempre es más fácil decir qué es lo que falta que hacerlo, porque obviamente eso implica una logística, una capacidad de gestión que no es simple obtener. Y en relación a la pregunta, miren, yo pensaba, tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación fueron dos objetivos políticos que se fijó. Primero Cristina y segundo Néstor, para democratizarlos. A través de la ley de medios y a través de la idea de la democratización de la justicia. Ambos objetivos fueron verbalizados. En función de ambos objetivos se movilizó a la gente. Ambos objetivos llevaron, mejor dicho, a que las relaciones de poder que están ocultos atrás de esas esferas queden traslucidas, a que los podamos debatir. De alguna manera, indirectamente, le hemos quitado poder. Hoy todos saben que el diario Clarín no es un diario, sino que es un espacio de poder, ¿no es cierto? Que a veces, como decía el Chacho Jarolaje, te atacan como partido político, pero se defienden como diario. Bueno, entendemos también... La libertad de expresión. Claro. Y lo mismo pasa con la justicia. Hoy, por ejemplo, si a vos en un programa de televisión como Intratable te preguntan por el procesamiento de Cristina, vos le decís Evo Navío, y parece mentira, pero es una respuesta que la gente empieza a entender. O sea, te la aceptan como válida porque son conscientes de que hay sectores corporativos dentro de la justicia que tienen intereses políticos distintos a los de la balanza, a la símbolo, a la justicia, exactamente. Ahora, ¿cuál fue el problema? No fuimos a fondo. Y este es un problema enorme. Dijimos que había que ir en esa dirección, transparentamos las relaciones de poder, los pusimos en el lugar que había que ponerlos porque la democracia necesitaba que esos factores de poder estuviesen absolutamente transparentados para poder democratizar todas las esferas de la interrelación social, pero no fuimos capaces de desarticularlos. Y honestamente creo, como en aras de lo que planteaba Pedro, sin ánimo de cerrar, a mí me parece que tiene que cerrar Pedro, así que yo diría hacer una pregunta más. Yo creo que queda para pensar también cómo hacemos la próxima vez que nos toque ser gobierno, más que ser gobierno, ser poder, que son dos cosas completamente diferentes, ser capaces de poder avanzar en la democratización de estas dos esferas, porque si no somos capaces de, que son las esferas de la coerción y de la del consenso, por otro lado, ¿no es cierto? Los medios de comunicación fabrican el consenso y la justicia fabrica la coerción. Si no somos capaces de democratizar estas dos esferas, para hacer honor a algo que le gusta siempre decir a mi amigo Cholo, que uno debe profundizar filosóficamente los argumentos para poder encontrar el norte de la acción política, seguramente vamos a volver a fracasar. Pero como hemos aprendido esta experiencia histórica y como a pesar de que no logramos desmantelar estos aparatos, los aparatos ideológicos y los aparatos represivos o los aparatos jurídicos, sí hemos logrado transparentarlo, creo que la próxima vez que nos toque, sin lugar a duda, mantener la posibilidad de desmantelarlos y de ponerlo al servicio de la democracia para sacarlo del lugar en el que está. Muy bien. Bueno, hay más preguntas. La última hacemos entonces para cerrar con Pedro. El cambio de la política del PT, de Dilma, ¿fue sin el consentimiento de Lula? Mira, aparentemente fue con el consentimiento de Lula, pero hay cosas que se me escapan, que la verdad no tengo la información hasta cuando. Muchas veces hablaba de las diferencias entre ellos, que ella no quería aceptar los consejos de él. No me termina de quedar claro hasta qué punto trabajaron como tándem político. No, es una realidad que ella lo sumó como jefe de gabinete. Así que probablemente si tenían diferencias en aras de, estaban trabajando juntos. Así que la verdad no puedo responder exactamente, pero prefiero terminar, ya que me dijiste que termine, con algo que vos decías que es interesante. Vos usaste la expresión verbalizaron y dijiste no fuimos a fondo. Es interesante que si uno analizaba esto 2 o 3 años atrás, encontrabas a nivel de América Latina, o incluso antes de que derrocaran a Fernando Lugo, tal vez el caso de Manuel Zelaya en Honduras es bastante particular, pero antes que derrocaran a Fernando Lugo,
pero incluye a Brasil. Todos estos procesos, todos, cuando se radicalizaron, o sea, usando las palabras de Leandro, cuando no solamente verbalizaron, sino que fueron a fondo, yo utilizo la palabra radicalizaron, le fue bien. Cuando pactaron, negociaron y quisieron ser más moderados, le fue mal. Bueno, ahora sí nos despedimos.